La última página. Para no dejar nada sin explicación. No hay mucho que escribir aquí, así que solo usaré lo principal. Mi gran y respetado predecesor, el hombre que sus acciones y fuerte influencia me impresionaron, Beyond Birthday, obviamente necesitaba explicar de nuevo los asesinatos sin respuestas. ¿Por qué lo había hecho? De nuevo, era difícil de explicar, él competía contra el hombre del que él era una copia, el detective más grande del siglo, L. No importaba quién perdiera o ganara. Una competencia. En cualquier caso, B era ganador. Él había determinado que L perdería, en una ordinaria guerra de detectives, quien lo resolviera primero ganaría, era como mirar la batalla entre L y el asesino Kira, L había ganado al probar quién era Kira, mientras que Kira ganaría matando a L. Pero acerca de L, Beyond Birthday era seguidor de L quien resolvía cualquier caso sin importar quién fuera su contendiente. Si B creaba un caso que ni él mismo L pudiera resolver, B le ganaría a L. Eso era el asesino bebé de Los Ángeles. Él conocía en ese momento y sabía lo que hacía en Oamis House y Watari quien alertaría a L para detenerlo. En cualquier caso el plan de L comenzaría después de él tenía las cosas preparadas cuidadosamente, Beyond Birthday era cuidadoso en su plan, y cuando L lo había notado el 14 de agosto, después del tercer homicidio, no era algo ideal pero tampoco era malvado. De hecho, él no se movía por sí mismo, era cuidadoso con lo que pasaba y dónde trabajaba, como era, probablemente, B era alguien con suerte, Beyond Birthday tenía suerte. Sus ojos le decían los nombres. Miss Hora, una agente del FBI suspendida. Pero realmente importaba que ella trabajara para él o no. ¿Por qué? B sabia de Naomi Miss Hora, se hacía llamar a sí mismo Rue Ryuzaki. Rue Ryuzaki, LL. Para todos en Oamis House no había más motivo que para nosotros mismos identificarnos con una letra y Beyond Birthday lo hacía. Naomi sabía qué pasaría con los detectives que falsamente se identificaran como L, y B de Oamis House lo conocía mejor ya que él era la elección para sucederlo. Una vez habiéndolo sabido, él estaba listo. Como era, Ryuzaki había jugado tontamente, observando a Naomi Miss Hora ocasionalmente guiándola, desde la primera escena a la tercera, asegurándose de que descifrara los mensajes que él había dejado. Comparado al desafío con las familias de sus víctimas, él le ayudó a resolver el caso, ahora Miss Hora se dedicaba a caminar en el parque, mientras se preguntaba sobre esto, sin saber que había combatido contra el reemplazo de L. Miss Hora había contactado con L por un número, durante la investigación y ella había recibido instrucciones del misterioso detective privado Rue Ryuzaki, él esperaba esto, él sabía del rompecabezas a la lab por alguna razón. Si alguien aparecía con un documento que solo él tenía, y Ryuzaki los tenía porque él era quien los había creado en primer lugar. Miss Hora había hecho mejor las cosas de lo que ella misma había esperado. Como el lado oscuro de la luna, este caso tenía dos lados, Ryuzaki había fingido ser un detective privado común con la capacidad lógica de deducción. Ella tenía todo por sospechar de él. Las pistas en las tres escenas tenían pistas que se necesitaban al resolver pero Ryuzaki habría podido resolverlo todo sin su ayuda, pero al final, él le usaba a Miss Hora para investigar y lo mismo hizo Ryuzaki. Rue Ryuzaki era un detective suspicaz pero no de confianza para dirigirlo a él. Lejos de todo, Beyond Birthday había sido apresado por los primeros 3 homicidios y cercano al cuarto, sin recordar que lo había cometido contra él mismo. Miss Hora había usado un camuflaje, pero en ese sentido, la primera de las 3 escenas había mantenido el camuflaje para lograr llegar al cuarto asesinato. La tercera escena, el reloj había anunciado un lugar en Pasadena donde vivían 3 personas con las iniciales BB, lo cual no era difícil de saber con los ojos de un Shinigami, él había dicho y sabía exactamente lo simple que sería en estas condiciones. Habitación 1313, Blackberry Brown, habitación 404 Blue Sarbaby Split. Naomi Miss Hora trabajaba sola mientras planeaba un plan extra en caso de que él fuera más de una persona. Si eran 2 investigadores, él enviaría a más de una persona con ella. Miss Hora en la habitación 1313 y el mismo asesino en la 404. Honestamente no era particularmente mejor que se tratara de una mujer como cuarta víctima. Además, Ryuzaki había intentado suicidarse. Llevando todo a un tercer plano, los Waraningyo en la pared habían sido solo una advertencia, limpiando las huellas e incendiándose con gasolina a él mismo con fuego. Él se había escogido a sí mismo como cuarta víctima.
Beyond Birthday, el último BBS que Rue Ryuzaki había creado para entorpecer a él y a Misora y encontrarse a sí mismo rápidamente, era solo un motivo pequeño que su verdadero nombre fuera Beyond Birthday BB y más aceptable a él mismo como cuarta víctima y mucho más apropiado para el detective. Incineración. Quemándose hasta morir. Naturalmente sus huellas digitales habían sido borradas también. Él se molestaba consigo mismo por el maquillaje que tenía que usar bajo sus ojos, era como una máscara. Si alguien directamente afiliado con Wamish House inspeccionaba el cuerpo, ellos no tendrían idea de que Rue Ryuzaki y Beyond Birthday eran el B de Wamish House. Él tenía que dejar atrás la conexión entre Beyond Birthday y B. Aunque en realidad no tenía intención de ocultar su identidad, él quería ser encontrado como Beyond Birthday, y encontraran que era otro bebé, pero él tenía que esconder a B de Wamish House. La razón era para cambiar su método de estrangulación de la primera escena, al trauma cerebral de la segunda, el apuñalamiento de la tercera que inicialmente era solo un experimento, particularmente motivado por la curiosidad, pero lejos, muy lejos de esto la importancia de que la cuarta muerte fuera natural. Con esto las heridas que había causado en los cuerpos previos, como asimismo Beyond Birthday sería producir su propia muerte sin una obvia discrepancia entre las muertes. Con un cuerpo quemado, era imposible que el daño que hizo fuera reconocido o no. En la cuarta escena era difícil de explicar, no había mensaje, no había razón de dejarlo. B estaba representando que el caso del asesino bebé de Los Ángeles estaba resuelto por L. Un caso que él no podría resolver. En otras palabras, él había preparado la solución, desde que el asesino había cometido suicidio, disfrazándose de la cuarta víctima, para que él lograra escapar, sin pistas para que lo atraparan. Con esta difícil decisión que él había tomado dramáticamente como el cuarto homicidio. Particularmente el mensaje en la tercera escena tenía muchas ambigüedades, comenzando por decidir si se refería en la hora AM o PM y la habitación 1313 contra la 404, comparado al mensaje tan claro dejado en la primera escena. Misora como ayudante de L, no podía pensar en eso como una solución más que problemas. Algo que estaba allí pero no lo estaba, fue complicado desde este punto, específicamente si lo perdido era algo que estaba en el primer caso de ese asesinato, no había manera de encontrarlo pero sí de probarlo. Un problema sin solución no tiene solo una respuesta, que no pueda ser encontrada. Pero si la respuesta compitiera contra la desigualdad de los tres homicidios. Con sus propias manos. A pesar de que lo perdido no estaba allí, mientras él buscaba a ver quién no existía más. La metáfora gradualmente crecía contra los Guaraní opuestos desde un inicio como la representación de las cuatro víctimas, sin una conclusión de que esto era así. Él podía cambiar a pesar de que el mismo B estuviera muerto. Claro, es un modo de expresarlo. Él siempre seguiría siendo la mirada del caído B. Él gastaría su vida a través de la sobra de B. Él había perdido. B había ganado. B estaba en la cima y L en lo más bajo, L era la basura en los zapatos de B. La copia usurpando al original. O eso creía. Eso realmente podría haber pasado si acaso había gastado el tiempo preparando sus crímenes por nada, destruyendo, se concentraba tanto en L que una vez habiendo visto a Naomi Misora nada más importaba. Su atención estaba en ella, y ella no lo vio de parte de él. Creía en sí mismo como parte de esto, como una parte subestimada de ella. Ella no tenía mayores expectativas, esa versión era esencial, arrogante, si me preguntas, sin las deducciones de Ryuzaki, ¿acaso ella podía haber descifrado los mensajes con la misma velocidad? Naomi Misora. La llave a las habitaciones. Las habitaciones cerradas. Ryuzaki había terminado con esto, y no podía pensar en más acerca de esto que el asesino que probablemente había usado como llave, porque estaba tan concentrado en el mismo problema. Beyond Birthday tenía la idea justa de que la debilidad era su propia perdición. Pero la debilidad sería olvidada una vez que el cuarto homicidio pasara, si él podía llevarlo a cabo, si él no se distraía a ese momento. Sería porque B había ganado. Misora se figuraba antes del cuarto homicidio como completo cuando él solo lo describía como pura suerte. En la primera, segunda y tercera escena los Guaraningyo estaban directamente cruzando las puertas, y los muñecos estaban a la misma altura siempre, ella lo sabía. En el tercer homicidio los muñecos de felpa en la habitación lucían como una idea razonable, pero no como idea primaria. Y esa función de metáfora de las víctimas era de nuevo, solo una suposición. Específicamente, dejándonos ver cómo habían sido creadas las escenas tras una puerta cerrada.
el trato de un cordón con una alianza. Ryuzaki había negado todo, pero esa sería una llamada sin suerte. Ella lo había culminado con un solo método, la fuerza de llevar todo en una sola dirección, aplicando presión a la misma para encontrarlo. Como había sido explicado por Ryuzaki, solo era el efecto tras la puerta al haber sido golpeada y abierta. Una brillante analogía. Pero ella realmente estaba cerca. Y en eso estaba la potencial cuarta escena del crimen. Misora había llegado a la última puerta, poniéndose en la puerta opuesta a la pared e imaginado al Wara Ningyo allí. Los Wara Ningyo en la pared. El asunto era que el asesino era el muñeco mismo. Pero sin aquel clavo. Los Wara Ningyo tenían una dramática dirección de juego. Esencialmente, él había usado los clavos contra las paredes en un modo diagonal. Uno que ayudara, los Wara Ningyo no estaban directamente posicionados contra la pared, o directamente a ellas. Este método prevenía la dinámica de fuerza aplicada sobre ellos. Una vez que la puerta fuera cerrada, obviamente estos tendrían un sentido horizontal, una manera extraña de verse a sí mismo. Lo cual era la explicación a todo. A pesar de esta tediosa explicación, la naturaleza exacta de cerrar una habitación no era importante. Bien. A pesar no estaba completa, pero sí concentrada en el mismo punto de todo como algo real. Era todo parte del truco de la misma escena, aunque en la cuarta escena el último Wara Ningyo no se usaría. Como se sabe, la víctima final era Rue Ryuzaki. Solo debemos conocer el porqué de las habitaciones cerradas para que el último homicidio tuviera lugar, de otro modo el hecho de que se creara una escena de ese modo con los Wara Ningyo habría sido desechada desde el comienzo. La debilidad del plan se evaporaría, sin dejar al misterio el cuarto homicidio. Naomi Misora estaba justo a tiempo. Ryuzaki se había preguntado a sí mismo, ¿por qué? Dejando al asesino hacer lo que él necesitaba, esa pregunta, un juego por diversión. Un rompecabezas. Un secreto tras aquellas habitaciones que lucían como suicidio. Pero en este caso, la habitación se trataría para llevar a cabo el último homicidio que en este caso era un suicidio. Provisto de un misterio que él no podía resolver. Si él no lo resolvía, entonces no había respuesta. De acuerdo al escenario de Ryuzaki, Misora correría por las escaleras mientras le permitía a Beyond Birthday arder hasta su muerte y si ella llegaría a la habitación del último homicidio y detenerlo antes de lo que B había planeado. Si la policía no hubiera tomado los muñecos y clavos como parte de la evidencia, Misora probablemente habría pensado más rápido. Pero este no era un asunto de suerte, en parte de todo era plan de Beyond Birthday. Él conocía cómo la policía investigaría la escena. Beyond Birthday había calculado cuánto tardaría él en investigar y seguirlo. La tercera escena era solamente parte de lo que quedaba, en cualquier caso aquellos muñecos eran solo parte de un reloj, uno que la distraía. Solo quedaba que Beyond Birthday se antepusiera al plan de Misora y su habilidad para investigar. No habilidad. A su inspiración. Pero pensándolo, el truco de las habitaciones era un modo en el que el asesino se encontraba guiando a Misora, después ella podría haber comenzado a indagar y pensar en alguna teoría desambigua. Sus deducciones no eran inmediatamente guiadas por Ryuzaki. De hecho no era así, ella sabía los detalles de la conexión entre él y Base y no había ocurrido que Ryuzaki hiciera exactamente lo mismo. Ella seguía sospechando pero no de modo definitivo. Teorizar sobre el cuarto asesinato que era realmente un suicidio, requería de realizar un mensaje teniendo dos posibles escenas del crimen, y que dos de ellos esperaran al asesino, sin embargo uno de ellos era el asesino mismo. Pero Misora no tenía suficiente habilidad de deducción, al menos no la que se requería para probar quién era el asesino. Ella lo imaginaba. Pero no podía asegurarlo. Él sabía que Naomi Misora sabía capoeira. En cualquier caso, solo una persona podría estar allí, ¿quién sería al final? Tal vez el hombre que la había atacado días antes, tal vez era el asesino. Misora había usado sus técnicas de capoeira para pelear contra él. Desde ese momento Ryuzaki había sido cómicamente vencido, esa era la razón por la que insultaba a Ryuzaki. Él había guiado a Misora a la verdad. Fracaso. Beyond Birthday, Rue Ryuzaki había fallado. El único fracaso del asesino que no cometía errores. Si solo Misora hubiera sido un poco más brillante lo habría detenido mucho antes. Pero era tarde. Él había nacido con aquellos ojos de Shinigami, pero no ojos para juzgar a las personas. Probablemente un pequeño costo ante esta habilidad, cambiado su frase pero seguramente sin codificarla del todo.
Esto era ahora un misterio eterno exactamente para conocer qué tanto sabía él en realidad. Él conocía todo acerca de Misora basado en sus acciones. Él era alguien que definitivamente no sabía hablar en términos pequeños. Como siempre era algo claro, un asunto que a nadie le importaba. B perdió contra Naomi Misora. En otras palabras, él perdió contra L. Perdiendo contra dos en una batalla, una muerte no planeada, Beyond Birthday fue llevado al hospital de la policía. Un asesino serial había nacido un mes antes, el 31 de julio, no el 22 de julio. Aquel día él había advertido a la policía, aparentemente B se encendería con gasolina el mismo momento. Misora había encontrado la verdad. Si solo un minuto antes ella hubiera entrado a la habitación 404. Él no habría pasado por aquel momento, o muerto antes de llegar al hospital antes de que la ambulancia llegara. Pero él no murió. Su cuerpo era más fuerte de lo que él creía y su vida sería más larga de lo que pensaba. El plan de matar se había convertido en un plan para matarse. Estoy seguro que Beyond Birthday habría elegido otro método. Pobre de mi predecesor. No solamente estaba completamente desfigurado, había sobrevivido, pero al cabo de qué? Se había alargado su propia vida. Acepta mis condolencias, B. Y con eso no hay nada más que decir acerca de las notas sobre el caso del asesino bebé de Los Ángeles. Si quedara espacio podría contar acerca de las otras dos historias que escuché sobre él, la historia entre los tres grandes detectives del mundo, y sobre cómo resolvió un caso sobre bioterrorismo, con apariciones especiales de otros amigos del alfabeto, X y Z, el caso que hizo reconocido al más grande detective del mundo, el atentado de Winchester que estuvo a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial. Como sea, mirábamos cosas más objetivas y ahora ya no tenemos espacio, o, bien, en cualquier caso llenaré este archivo con pequeñas descripciones de algo que le pasó a Naomi Misora algunos días después.